actual. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a... La hora es el del sábado, a las 9 hasta 5. Hasta las 5. Bueno, se dice las 5, pero la oración, vemos como tu sacerdote tiene la gracia que Dios le ha dado de la oración, tal vez nos da un poquito más. Pero en la presencia de Dios nos desciende. Amén. Y el domingo estaremos de 2 en adelante hasta las 6, 5, 6. Amén. Bueno, este banquete el Señor que nos prepara esta noche, que nuestro hermano nos trae, ¿no? Vamos a abrir nuestro corazón, nuestro hermano Alan nos trae la enseñanza de esta noche. Que Dios use sus labios, su corazón, su intelecto, pero sobre todo que desaparezca un poco, ¿verdad? Y que sea el Señor que hable a través de él. Amén. Pongamos nuestra mano sobre nuestro hermano. Que sea dignado, Señor, de decir que sea el Señor. Bendice, Señor Jesús, a tu Hijo amado con una porción de tu Santo Espíritu, para que sea saciada tu palabra a través de sus labios, quema sus labios, su corazón, su intelecto, Señor, pero sobre todo nosotros, rompe toda atadura y cadena en nuestros oídos y nuestro corazón que reciba esta palabra y la podamos poner en práctica para que demos frutos y frutos buenos en abundancia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, que vive y reina por las siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy buenas noches, ¿cómo están? En victoria, amén. Me complace decirle que una hermana muy querida que por muchos años estuvo aquí, tuve una llamada ayer, me tuvo que saludar a toda la comunidad. Ustedes se acuerdan de mi hermana Olinda, una servidora de acá. Ella tuvo un proceso muy difícil y tuvo que irse, pero dice de que ha estado orando por nosotros y que los extraña mucho. Y me dio mucha gracia escucharla porque me sorprendió decir ella que a pesar de esos procesos, que Dios no la abandonaba y que hoy más que nunca ha visto la mano de Dios obrar sobre ella a través de los hermanos y de la familia. Y si que algo le haya bendecido a ella en todo este proceso, es que hayamos estado orando por ella. Así que la oración tiene poder. Dice ella, Dios no me ha abandonado. Y de eso, hermano, yo quiero reflexionar hoy sobre el tema, no temas ni te asustes, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas ni te asustes, porque yo soy tu Dios. Y si nos damos cuenta, no está pensado, pero es uno de los temas tan importantes, tanto que la Biblia lo dice 365 veces. No temas. Es la frase que más se repite. Y si esa frase se repite tanto en la Biblia, es porque es demasiado importante. Una para cada día. ¿Por qué? Porque el miedo es tremendo. Madre Teresa de Calcuta decía, cuando le preguntaron cuál es el obstáculo más grande del mundo, cuál es el obstáculo más grande que tiene el ser humano, ella dijo, el miedo. El miedo. Porque el miedo nos detiene y nos paraliza. Y no sé, yo creo que todos hemos cantado esa alabanza que canta la hermana Glenda. ¿Por qué tengo miedo? Todos la hemos cantado. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Y estos días yo sí le pregunté, porque yo la cantaba y no le había preguntado a Dios. Y yo le dije, Señor, ¿por qué es que tengo miedo? Y en mi corazón sentí rápidamente y me dijo, porque yo le decía, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Y mi corazón rápidamente sentí, porque no me crees lo suficiente. Por eso me tienes miedo.
Por eso es que tienes miedo, porque no me crees lo suficiente. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar y que Él galardona a los que le buscan. Así que si usted ha venido a buscar hoy a Dios, usted va a salir galardonado, hermano. Amén. Déselo fuerte al Señor. Mire lo que dijo el Papa Francisco, hablando sobre el miedo. El miedo es una actitud que debilita, empequeñece y paraliza a las personas. Que las personas con miedo no hacen nada, no saben qué hacer y están concentradas en sí mismos para que no les suceda algo malo. Eso lo dijo el Papa Francisco. Es una actitud que lo debilita a uno, lo empequeñece y paraliza a las personas. No hacen nada, no saben qué hacer y están concentradas en sí mismos para que no les suceda algo malo. Y el miedo en sí es algo que o bien fue algo que pasó ayer o algo que usted cree que va a pasar. Muchas veces es algo imaginario. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí sentados, pero están preocupados y tienen un miedo por lo que puede pasar mañana. Y Jesús nos dice: no te afanéis por el día de mañana, que suficientes afanes tiene el día de hoy. Pero sin embargo, vivimos con miedo, pensando sin saber qué es lo que va a pasar. Y eso nos debilita. ¿Por qué? Porque le estamos quitando fuerza ya. Y mire lo que dice acá. La preocupación no vacía su tristeza, no vacía el mañana de su tristeza, vacía el hoy de su fuerza. ¿Y qué es la preocupación? Porque también por miedo es que nos preocupamos. Es antes de ocuparse. O sea, no es problema ocuparse, el problema es preocuparse. Y la Biblia nos dice: no te preocupéis, no te preocupéis. Pero vivimos tan preocupados. Y Jesús nos dice: no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? Tengan fe. ¿Por qué? Porque decía la Madre Teresa de Calcuta que la fe es la fuerza más potente que nosotros tenemos. Al miedo, póngale fe. Si usted quiere contrarrestarle, hay que ponerle fe. ¿Y qué es fe? Confianza. ¿Confianza de qué? Que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el Papa Benedicto decía: no tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Mire qué bonito. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor nos ha otorgado vivir este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Lo dijo el Papa Benedicto, como en el año 2005. Y yo creo que esa palabra todavía sigue resonando, porque nosotros tenemos miedo al futuro, especialmente en los días de hoy. Vivimos con miedo. El hombre y la mujer de hoy tienen miedo, tienen temor. O levante la mano usted si no hay algo que le preocupa o algo que teme. Creo que todos, en algún momento, quizás usted a veces se sienta un poco animado, un poco fortalecido, pero siempre el miedo lo va a experimentar. El miedo va a tocar su puerta, tarde o temprano, si no todos los días. Lo vamos a experimentar. Lo vamos a experimentar. ¿Y cuándo empezó el miedo? Pues empezó con Adán. Estaba en el jardín del Edén, dice Génesis 3:9. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Pregúntale que tiene a la par: ¿dónde estás? Y Dios sabía dónde estaba Adán. Pero la pregunta es para nosotros: ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? Y le contestó el hombre:
Le contestó Adán: oí tus pasos por el jardín y tuve, ¿qué le dijo? Miedo, porque estoy desnudo. ¿Qué fue lo que pasó? En el jardín de Edén todo seguía igual, pero algo pasó en el interior de Adán. Siempre había estado desnudo, pero la primera vez que dice, tuve miedo. Y siempre hablaba con Dios, siempre estaba en la presencia de Dios. Pero pasó algo, por la desobediencia y el pecado, entró el miedo. Y desde ahí, todos vivimos con miedo. Lastimosamente, todos vivimos con miedo. Dice, el miedo se podría definir como un sentimiento de angustia que se experimenta cuando hay peligro o se piensa en él, sea este real o imaginario. ¿Qué es lo que pasa cuando el miedo toma la rienda sobre ti? Cuando el temor es tan fuerte que te impide funcionar normalmente. Aquí tienes tres efectos del miedo. El miedo paraliza, alimenta las dudas, el miedo mata los proyectos que Dios tiene para ti. El miedo no es otra cosa que una arma utilizada por el enemigo para agobiarte y estorbarte en tu vida cristiana. Pero Jesús ha vencido al enemigo. La Biblia dice que ha recibido un espíritu de valor, de amor y de entusiasmo, y no un espíritu de timidez, de cobardía o derrota. Es tremendo el miedo. Y es la arma que usa Satanás para atacar nuestra fe. Por eso, uno tiene que tener mucho cuidado. Porque hay gente que tiene miedo a ciertas cosas y a veces dice que Dios no me castigue con eso. Y el diablo está escuchando allá y dice, ya sé. Por eso Job, después que pierde a toda la familia, él tenía miedo que sus hijos se perdieran. Y después dice él, lo que yo temía es lo que sobrevive. ¿Por qué? Porque el diablo está atento. El diablo quiere conocer la debilidad. Por eso uno tiene que tener cuidado de decir a qué es que realmente le tiene miedo, porque el diablo no lo sabe todo. El diablo no es omnisciente. Pero cuando uno dice, yo a esto le tengo miedo, dice, él ya está conociendo su debilidad. Nadie que sube al ring a pelear con otro le va a decir, no me pegues aquí porque aquí me duele. No le va a contar de su debilidad. Y por eso hay gente que dice que Dios no me castigue con esto, que mi hijo no salga, que no sea un borracho, que mi hijo no sea drogadicto. Y dice el diablo, ya sé. ¿Y sabe qué hace? Aparece que el hijo se vuelve un drogadicto, se hace un borracho, y el hombre dice, Dios me castigó. Y no fue Dios. Dios lo permitió, pero fue el diablo que metió eso ahí, porque el diablo siempre nos va a poner en contra de Dios. En el tiempo de dificultad, en el tiempo que uno tiene miedo, nos cuesta ver a Dios, nos cuesta ver a Jesús que está caminando con nosotros. No importa el momento, el tiempo difícil que nosotros estamos pasando hoy en día, hay que tener la plena seguridad que Él camina con nosotros, que Él nunca nos va a dejar. Así dice Él, yo siempre estaré contigo todos los días de tu vida. Pero hay veces que uno siente que está caminando solo. Uno a veces siente que solo es uno caminando en este mundo porque se siente solo y porque tiene miedo. A veces nos pasa como el niño, que su seguridad está en tomarse la mano del papá, pero cuando se suelta la mano del papá, él tiene miedo. Pero aquí estamos hablando en algo espiritual, que a veces uno se siente de que como que Dios no está con uno, y uno se acobarda, y uno tiene miedo de lo que va a pasar. Sabiendo nosotros que Dios tiene un plan y un propósito, y una de las razones por que usted vive hoy es que el propósito y el plan de Dios no ha cambiado para nosotros. Amén. El plan de Dios sigue vigente con nosotros, no ha cambiado. Pero es importante que yo le crea. Y que yo le crea que no importa si el plan de Dios se va a realizar aquí, en Estados Unidos o mi país, no importa. Porque donde Dios quiera, donde Dios lo plante, ahí usted va a florecer. Amén. Ahí va a florecer. Aquí sea el desierto, ahí va a florecer. Porque Dios verdaderamente, Él sabe lo que hace.
Así es una alabanza, ¿no? Él sabe lo que hace, Él no llega tarde, que Él no se equivoca. ¿Has escuchado esa alabanza que dice, Dios sabe lo que hace, Él no llega tarde, Él no se equivoca, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aún en lo indispensable, Él es incuestionable, cuando algo en ti determinó. Y dice, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, que Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará, aunque tiemble Santa María, se echen los montes a la mar, aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no, pues Dios no me preguntó, porque Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace, Él está en control. Y si usted y yo le pertenecemos a Dios, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que tener miedo? Si Él tiene el control de nuestra vida, a Él le preocupamos. ¿Sabe por qué? Porque por eso Él pagó para nosotros precio de sangre. Así que no somos cualquier cosa para tener miedo. No tengáis miedo. Ten ánimo, no tengáis miedo. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 33. Él malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones, pero el proyecto del Señor subsiste para siempre. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escoge como herencia. Palabra de Dios. Por lo que estamos preocupados, por lo que está pasando actualmente en este país con migración. Aquí dice la palabra que Él malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones. Que el proyecto del Señor subsiste siempre, sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. ¿A quién le creemos? ¿A lo que está diciendo el presidente? ¿A lo que usted cree y está viendo que va a pasar? Porque toda la gente hoy en día casi no le trae buenas noticias, solo malas noticias. Hay gente que está viendo migración por todas partes. Por todas partes. Que se trata de vivir. Me hablaba mi mamá y dice, me preguntaron que si vos tenías miedo. Y yo le dije, ¿y yo por qué? Y me dijo, por lo que está pasando allá, porque la gente allá también está preocupada. En los países no está muy preocupada. ¿Saben qué? Mire, ¿usted me entiende? Y algunos que llevamos muchos años y no hemos hecho nada, estábamos más preocupados todavía. Y a mí me dio risa y le dije, ¿yo por qué? Y me dijo, yo así digo también, que bueno, no te preocupas por eso. Y le dije, yo me voy a ir cuando el Señor diga. Y le dije yo, y si el presidente le place pagarme el vuelo, mucho que mejor. Amén. Así que le dije, yo me voy a ir cuando Dios diga, no cuando el presidente diga. Eso sí, a mí me apetece y tengo que portarme bien. No puedo ser insensato. O no voy a decir a esta migración que voy a ver qué están haciendo, ¿no? No, eso no. Pero si tengo que ir a trabajar y usted tiene que ir a buscar el pan de cada día para que coma a su familia y allí la paga migración, gloria a Dios. Si haciendo lo bueno le pasa lo malo, gloria a Dios. De eso se trata, de eso se trata. Pero no tengáis miedo, no tengáis miedo. Que si el Señor quiere que lo mande para su país es porque algo mejor tiene allá. Hermanos, que Estados Unidos no es el Edén es Dios Todopoderoso, Jesús está aquí presente, Él es nuestro Rey. Amén.
mí me debe de importar que si Él está conmigo, yo voy. Y por eso Moisés decía, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Así que déjenme decirle buenas noticias a hoy, que la presencia de Dios está contigo, no importa si lo mandan allá, si en el avión va, ahí está Dios. Ahí está Dios. Si todos los que venimos para acá venimos con un sueño de regresar para atrás, es raro que se quiera quedar aquí, pero ya nos hemos acostumbrado, parece que ya nos hemos echado raíces. Amén. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en Dios y creed en mí, dice Jesús. Al final de los tiempos, lo único que va a importar fue nuestra relación con Él. Y dice un sabio, sea lo que estés pasando o lo que tú tengas ahora, es ganancia. Porque sin nada veniste y sin nada te vas a ir. Muchos estamos preocupados por la situación económica. Dios tiene un propósito y el propósito de Dios nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. Proverbios 19:21. El hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Yahvé decidió. Yo no sé si usted le da gloria a Dios en esta noche. Yo no sé si usted de verdad hoy le está creyendo al Señor. Yo quiero creerle más al Señor ahora. Es que su palabra tiene cumplimiento. Y la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. No hay vuelta de hoja. Así que, ¿a qué le pongo atención yo? ¿A lo que está pasando en las noticias, que no deja de ser verdad? ¿O a las buenas noticias que Dios tiene para mí? Mire, hermano, hay que tener la prudencia uno. Porque hay gente que le lleva malas noticias a la persona que está pasando por ansiedad. Y usted sabe cómo se pone esa persona, casi se muere. O no saben controlar, ahí están viendo la noticia y no saben controlar. Si algo a usted le está haciendo mal, deje de hacerlo, deje de verlo. Si uno no sabe controlar todo eso, quite. Porque las noticias casi son cosas malas, son malas. Deportaron a 20, deportaron a 50. Allá estaba la migración y ya la gente empieza con aquel temor. Se llevaron a este, se llevaron al otro. Y se van a llevar a mí. ¿Qué te digo? Te vas a ir de aquí cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera te vas a ir de aquí. De verdad. Sinceramente te creerle a Dios. Cuando yo vine a este país, ¿cuál era el temor de todos? Cruzar el río Bravo. Ese era el miedo de todos. Pero había que cruzar el río Bravo. Porque detrás del río Bravo estaba la tierra prometida, porque para muchos eso era Estados Unidos, la tierra prometida, ¿no? El sueño americano, después se vuelve una pesadilla. Y después de tanto sufrimiento, más de un mes esperando ahí, comiendo arroz y frijoles todos los días, cruzo el río Bravo y a las 2 horas de caminar, y venían haciendo horas de calidad, me tocó que venir empujando a una señora que por ahí pesaba sus 300 libras. Todavía estoy cansado, como 2 horas, porque a las primeras carreras esa persona se manió y enterró toda su cara en la arena. Los guías no le tenían idea y ahí venía yo empujando. A las 2 horas nos agarra la migración. Y venía un señor ahí y dice, aquí ya valimos, no le voy a decir la palabra, y aquí vamos de vuelta. A él la tercera vez que caía y habían deportado 2 veces. Y yo creyendo en la palabra que Dios me había dicho. Porque yo vine a este país, yo digo, lo mío es especial. Porque yo estaba buscando sanación de mi cuerpo y allá me dijo el Señor, dentro de 6 meses tendrás un viaje, será de mucha bendición. Y dije, ¿para dónde? Mi hermana dijo, yo muy loco te mando a traer. Cuando llegaron los 3 meses, un día una llamada y me dice, yo quería hablar contigo. Y digo así, ¿te querés venir para acá? Cuando ella me dijo, ¿te querés venir para acá? Resonó la palabra, la profecía. Y dije, sí, ese día sí es el viaje. Yo me congregaba allá y allá estuvieron orando para que si eso era de Dios, que se abrieran las puertas, sino que se cerraran. 6 días yo venía para acá. Entonces yo venía creyendo en la palabra
que el viaje era de bendición. Y cuando me agarran ahí y todos dicen, aquí vamos de vuelta para atrás. Ay, santo. Después de un mes esperando ahí y con aquella cosa en mi corazón que tenía que pagarle a mi hermana, no es fácil, no es fácil. Y todos diciendo, tú vas para allá. Y yo creyendo, y yo me jalaba hasta el pelo. Y yo decía, Señor, pero si tú eres fiel, ¿qué fue lo que pasó? Mire, yo no culpaba al Señor, quisiera saber si hice algo en el camino que no le agradaba al Señor. Y creyendo en la palabra. Y mire, la gente lloraba ante los oficiales de migración que lo dejaran. Y a mí, el oficial se empezó a abrir conmigo a la plática. Y yo no sé, pero ahí le digo unos cuentos y ya mire, empezó a cambiar las cosas. Y la única llamada que pude hacer para mi país, me dijo mi mamá, los hermanos están orando y dicen que todo está bien. Ah, bueno, todo está bien. Entonces empecé a creer y empezaron a mover de casa hasta que se llegó a la entrevista. Y saben, el viaje decía que era de bendición. En el momento que yo caí, dije, esto no es nada de bendición, yo voy para atrás. Pero después me empecé a confiar en la palabra. Y cuando estaba y tuve la primera entrevista, me la pusieron difícil. Como dijo la canción, me la pusieron difícil. Pero ¿sabe qué hacíamos nosotros todos los días? El que oía entrevista, una hora antes, el que estaba en entrevista, nosotros estábamos orando. Había iglesia evangélica y católica, los gustos. Los que éramos católicos, nos íbamos a la iglesia pequeñita que había para orar por el que iba a entrevista y empezamos a ver la gloria de Dios. Ahí yo fui humillado por una persona y me dijo, vos Chapín, ¿qué te van a entender? Vos vas para atrás. Había pasado Navidad ahí 3 meses. Mire, hermano, ese hombre lloraba porque a él lo deportaron de ahí. Y yo fui a la entrevista y a Dios le plació. Yo me quedé aquí, salí bajo palabra. No pagué abogado, me ahorré la mitad del viaje. Y gracias a Dios, gracias a eso, yo tengo un permiso de trabajo. Amén. La palabra decía que tendrás un viaje de bendición. Pero cuando a mí me tocó que cerrar mi caso de migración acá, pues volví a hablar con Dios y eso puso que tenía que hacer eso. Pero ya mi mente estaba trabajando tranquila y yo mejor me voy a regresar y todo eso. Y alguien oró y me dijo así, dice Dios, y así como te dio el viaje cuando te veniste, así va a ser cuando te vayas. Así que yo soy uno de los que me preguntan cuánto entregar, no sé, ¿y por qué no sabes? Es que Dios sabe. Así que yo estoy confiado que yo voy a regresar a mi país cuando Dios diga. No sé de qué manera, eso sí no lo sé, eso sí no lo sé. Pero si Dios ha permitido que tú estés aquí, no te olvides de una cosa, hay un plan y un propósito. Pero al plan y al propósito de Dios necesita una respuesta. ¿Sabe qué necesita? Solo una palabra, de 2 sílabas, sí. Pero el miedo, hermano, ¿vas a hacer una alabanza? No, hoy no. Hermano, Dios lo está llamando a predicar. No, mejor otro día. El miedo, porque ¿a qué van a decir? A fracasar, es que yo no sé hablar, ponemos excusas como Moisés. Dios es el que te está llamando. Tiene que reconocer tu hermano. Y hay mucha gente que dice, a mí Dios me ha llamado, pero nunca se arranca. Nunca se arranca porque tiene miedo. Y el salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temblar? ¿A quién he de temer? ¿Usted cree que cuando David escribió esto estaba viendo Netflix o estaba acostado en una hamaca? Él dice, Señor es mi luz, pero seguro él estaba en un momento oscuro y mi salvación. Acuérdense que él era perseguido por el rey Saúl. No fue que él se le ocurrió este salmo escribirlo cuando estaba acostado en una cama o estaba meciéndose en una hamaca. No. Ahí, en ese momento difícil, él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Amparo de mi vida es el Señor. Porque lastimosamente cuando todo está bonito, yo le creo al Señor, yo confío en el Señor. No. Cuando estamos pasando por dificultad, es cuando Jesús quiere escuchar de nosotros esa palabra. Lo más fácil a veces es rendirse ante las circunstancias
y la dificultad. El miedo le va a decir, usted hasta aquí llegó. El miedo, verdaderamente, es el obstáculo más grande. Yo no sé si usted sabe qué es un espantapájaros. ¿Usted sabe qué es un espantapájaros? El miedo es totalmente igual. Mire, donde está buena la milpa, ahí lo pone la gente. Y el pájaro llega lejos y lo pone donde está buena la cosecha. Y el pájaro mira de lejos y sabe por qué no se acerca. Porque él cree que es algo real. El pájaro cree que es algo real y se mantiene lejos. Si él supiera que ahí está el mejor grano. Ahí está el mejor grano. ¿Sabe qué le quiero decir yo con esto? Que ahí es donde está el miedo. A ese gigante que usted tiene que hacer, ahí es donde está lo bueno. Ahí es donde está lo bueno. Pero por el miedo no te acercas. El miedo es totalmente igual como un espantapájaros. El miedo no fue para dominar. El miedo es para que tú lo domines. Amén. Y por eso hay un cantante dominicano que se llama Paul Rodríguez. Y él tiene una alabanza muy bonita que dice: yo no me rendiré, aunque delante de mí dice se encuentra un gigante. Mi Dios es más grande y yo sigo para adelante. Porque el dominicano no dice para adelante, sino que para adelante, ¿no? Él es dominicano y yo sigo para adelante. Yo no me rendiré, aunque delante de mí se encuentre un gigante. A nada temo, yo sigo para adelante. Sigo confiado, no me rendiré. Yo no me rendiré, aunque la vida me haya dado golpe, aunque esté cansado de intentarlo y no encuentre una salida. Yo no me rendiré, yo no me rendiré, no, no, no. Conmigo camina Cristo y Él me ayuda a levantar. Y si me encuentro caído, Él camina conmigo, yo no me rendiré. Dilo conmigo, yo no me rendiré, no, no, no. Conmigo camina el fuerte y Él me ayuda a levantar. Y si me encuentro caído, Él camina conmigo, yo no me rendiré, yo no me rendiré, yo no me rendiré. Tampoco tú lo hagas, porque Dios es más grande que lo que hoy pasa. Ponte de pie y vamos a orar un momento. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos y preséntale al Señor tu